Yo poseo toda la sabiduría y perfección cuando renuncio a la guía de mi mente. Y como suceden las cosas, ocurren en el momento perfecto. Yo sé que al escuchar esta frase, a muchos de los que estén escuchando les va a parecer de qué trata esto. Y inmediatamente van a empezar a enjuiciarlo, a catalogarlo. Y no es casualidad, es parte del sistema que este tipo de ideología o de pensamiento suene soberbio o, bueno, cada quien le pondrá sus categorías. Tenemos un juez interno que nos da ese tipo de juicios y el mío sale o salía o sigue saliendo de repente, pero trato de controlarlo y él me va llevando a hacer ese tipo de juicios. Ahora, este es mi primer video que subo a YouTube. Bueno, hay uno anterior, pero ahorita les hablaré sobre ese. Y lo importante de este proyecto es que, independientemente de lo que suceda, me ha dado mucho aprendizaje, aún siendo el primer video, y ahorita les voy a comentar por qué. Para que sepan cómo llegué a este primer video, les voy a hablar un poquito sobre toda la trayectoria de las fases por las que he pasado a llegar a esta frase que les dije hace un momento. Porque yo poseía ese juez que enjuiciaba este tipo de pensamientos como esotéricos, como pseudociencia, ignorantes, todo el tipo de etiquetas que se le pone a lo que no conocemos en realidad. Y bueno, para que sepan mi proceso, yo nací en México en una familia tradicional católica. Esto quiere decir que no ejercíamos el catolicismo a todo lo que da, es decir, cumpliendo todo lo que la religión indica, pero manteniendo la creencia, ¿no? Ahí está, y bueno. Después de eso, yo alrededor de los 15 años, por invitación de una prima, empiezo como a cambiar mi andar, ¿no? De esta religión católica a ser un poco más activo. Recuerdo que era, bueno, empezó su pregunta como, ¿conoces a Jesús? Y yo, ¿Jesús? ¿Cuál Jesús? Y ya empieza su catequesis acerca de Jesús, ¿no? Jesús que ya han de conocer muchos, o yo creo que todo el mundo, pero bueno, quizás en el oriente no sepan sobre él. Entonces iniciamos en un grupo que se llamaba Barrios Unidos en Cristo, que nos dedicábamos a ir a predicar, es decir, leíamos, aprendíamos un tema y nos íbamos a ir a las esquinas a hablar con personas que habían caído en drogadicción, alcoholismo o algún tipo de vicios. Y tratábamos de darle una catequesis con el objetivo de que salieran de ahí. Bueno, fue un caminar por ahí. Yo de ahí seguí porque me encantó. Para mí en ese momento de mi vida me salvó de muchas situaciones que estaba pasando en lo personal, de esas famosas noches oscuras de las que habla San Juan de la Cruz. Y así continué por un tiempo, inicié a dar temas en el templo, una capillita que yo mismo iba a las calles y tocaba las puertas para invitar a la gente a escuchar un tema. Leía una cita bíblica, me inspiraba algo y lo transmitía. En ese andar, pues ya después me integré a la catequesis en grupos de pastoral, específicamente en el grupo de jóvenes. Di pláticas prebautismales, es decir, me metí al rol de la catequesis, que es estar en esos ámbitos. Pero después, el estar en esto y al haberme dado tanto y tener esas ganas de seguir compartiéndolo, me llegó lo que se le llama el llamado, ¿no? Que es, al yo estar en contacto con... en ese momento no lo llamaba meditación, lo llamaba oración. Y esa deidad que en ese momento para mí era Jesús, que ahora lo entiendo totalmente diferente, pero yo le explicaré en su momento.
al tener ese contacto siento el llamado, ¿no? Que es a entrar al seminario. Y lo mismo, ¿no? El llamado lo sentí por el corazón, es decir, por donde llegan todos los mensajes de vida, que es ahí, pero la mente, pues con los miedos, ¿no? Tratar de opacar esta situación, no, es algo que te estás inventando. Después la vida, como sabe hacerlo, me dio ciertas señales que dijo, no hubo duda, es decir, lo tenía que hacer o lo quería hacer o no sé, pero el chiste es que lo hice, ingresé al seminario y bueno, ahí duré 3 años y medio. Lo que quiero como expresar en esta situación es el tipo de creencia sobre Dios que tenía y los sentimientos que me provocaban. Cuando yo era católico tradicional, como muchos, siempre tuve ese sentimiento de culpa, ¿no? De miedo, de decir, si me porto bien, sucede esto, si me porto mal, sucede esto. Entonces, ¿no? Incluso el remordimiento que muchos sentimos de, no, es que no he ido a misa o no he cumplido con esto, y simplemente el sentimiento es, no, es que tengo miedo a que me vaya a suceder esto. Y así continuó por muchos años. Cuando ingreso al seminario, esta imagen de Dios castigador y de Dios, pues así, básicamente castigador, que creaba no respeto, sino susto, porque era, no, es que yo tengo que hacer esto, esto y lo otro, porque si no me va mal. En el seminario empecé a cuestionar o me di cuenta que en realidad esa creencia de Dios pues no correspondía, y empecé a cambiarla por un Dios amoroso, no un Dios amoroso, pero aún sentía ese sentimiento de que somos impuros, de que hay algo que tenemos que alcanzar nosotros, es decir, somos imperfectos, y en esa imperfección tenemos que estar, ¿no? Macheteándole, trabajando todas estas cosas que tenemos, que bueno, siempre es un sentimiento como de sentirse menos, de sentirse insuficiente. Cada quien lo sentirá de su forma, pero más o menos es cuando tenemos esta creencia de Dios, siempre hay como ese tipo de sentimientos, y cada quien lo puede ir explorando, pensando más o menos cómo es su percepción de Dios y más o menos qué sentimientos le llegan. Y ya después de eso, bueno, fueron 3 años y medio más o menos, muy buenos siempre, porque hubo muchísimo aprendizaje en cuestión psicológica y emocional y de todo tipo, porque yo ahí, al salirme del sistema familiar, al convivir con otras personas, me empecé a ver yo, ¿no? Entendí, bueno, ahora entiendo que los demás son espejos, y bueno, de esa forma me sirvieron, porque había muchos espejos todo el tiempo y de diferente tipo. Entonces empecé a sacar todas esas emociones, pensamientos y cuestiones que yo tenía personales para trabajarme, pero siempre con esta mira de soy imperfecto, tengo que trabajar, tengo que cambiar. Después de eso, bueno, decido por algunas razones dejar el seminario, y cuando lo dejé, básicamente fue el mismo impulso que me metió, el mismo impulso que me sacó, ¿no? Porque es en conciencia, esto es un camino que decidí no hacer. Por ahí incluso la sociedad me vino un golpe fuerte, porque es este golpe de rechazo, de que eres muy aceptado, de que, ¿no?, te tienen aquí, y en el momento que quitas la etiqueta de seminarista, todas las personas cambian contigo, y fue un golpe fuerte para mí, porque dije, bueno, ¿de qué se trata? Entonces no era yo, sino era la imagen, y bueno, pero eso es otro tema. Entonces, yo después, por este golpe, ¿no?, que era, no lo soporté, fue demasiado para mí en ese momento, decido ir con el padre y decir, ¿sabe qué? Pues siempre no, siempre sí me quiero regresar. Y él muy coherente me dice, sí, está bien, tienes las puertas abiertas, solamente que lo estuviste pensando durante alrededor de 6-8 meses, que me dijiste que tomaste tu decisión, la tomaste, y ahora después de una semana regresas y me dices que quieres volver. A mí me suena que tu
decisión la estás tomando de otra área, mejor piénsatelo un año y regresas para el siguiente ciclo. Bueno, yo no quería tanto porque yo quería continuar con mis amigos, con mi grupo, etc. Y accedí a su petición, pero yo en ese querer siempre hacer, siempre buscar, siempre crecer por mi sentimiento de imperfección siempre, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y decidí irme a Estados Unidos. Por ahí pasaron también muchas cosas que en ese momento no le daba explicación y ahora lo entiendo todo perfecto. Pero el chiste es que me fui un año y ahí mi sentimiento, o más bien mi creencia sobre Dios, empezó como a... No es que dudara de Dios, claro que... Pero, por ejemplo, estaba estudiando en una escuela de inglés y había gente de todo el mundo, ¿no? Y esto de tener contacto con gente de todo el mundo, y muchos del Oriente, ya que me pude comunicar con ellos en inglés, pues obviamente mi tema era Dios y yo quería saber sobre Dios, y siempre fue muy curioso en el sentido de conocer a las personas, conocer su ideología. Es que empecé a cuestionarlos y pues me hablaron, ¿no?, de esto de que había muchísimas religiones, de que casi en un barrio había una y otra en otra, y yo dije, caray, o sea, pues Dios es Dios, ¿no? Y cómo pueden cuestionar su existencia. Pero eso sí, empezó a mover algo en mi psique, en el sentido de bueno, ponerle una duda a mis creencias, ¿no? Es decir, no que dejara de creer, pero cuestionarme, caray, entonces yo nací aquí y por eso creo esto, pero si hubiera nacido allá, entonces creería otra cosa, ¿no? Entonces, nada más quedó eso como una semillita que dije, bueno, entonces, ¿no?, Dios depende de dónde nazcas o cómo estás en esa situación, y siempre cuestionaba mucho como mi forma de pensar, etc. Cuando regreso al seminario, pues ya no me sentí igual, porque vi que en realidad lo que buscaban eran otras cosas que circunstancialmente fueron como olvidadas. Es decir, si el sistema en el que yo estaba, ¿no?, que me había levantado tanto y que en ese momento me tumbó y ya no era la imagen esta que yo quería, y etcétera, y todo eso, me voy a Estados Unidos, esta imagen pues ya no importa el impacto que yo tenga con eso, porque, bueno, salí del sistema. Pero entonces regreso al seminario, ya no fue lo mismo, duré como un mes y medio, ya nada más, y me salgo, ¿no? Circunstancialmente también, como siempre, se acomodaba todo. Siempre hubo en mi vida muchas cosas que se acomodaban, que podían ser o no ser, y sin embargo eran. Y para entonces yo me salí en septiembre, ¿no?, primeros de septiembre. Para eso ya como un mes después había el examen de admisión a la Universidad de Guadalajara. Pues me preparo, ¿no?, porque dije, bueno, pues quiero hacer el examen. Para ese entonces digo, pues ¿qué voy a estudiar? Yo tengo que estudiar algo. Era el constante insatisfacción, el constante imperfección, que quería perfeccionar con algo, ¿no? Entonces, ¿cómo me iba a salir del seminario a hacer nada, ¿no? Tenía que seguir en este ámbito de crecer, de aprender, ¿no?, de llenar esa insatisfacción y construir en algo. Entonces, por pláticas con una amiga en específico, digo, ok, psicología. Me gustó mucho la psicología. El ser humano y todas sus emociones siempre fue algo que me cuestionaba mucho, empezando por mí. Y así es como decido entrar a la carrera de psicología. Entré al primer intento, circunstancial, porque, bueno, pasaron muchas cosas, pero bueno. Entro y ahí es donde toda esa creencia de Dios empezó como a tambalear, ¿no? Porque entendí mucho de cómo se crea todos los conceptos, cómo es circunstancial lo que pensamos, lo que no pensamos, ¿no? O sea, cómo se va construyendo la psique humana, las emociones, etcétera. Y empecé a cuestionar mucho ya la existencia ahora sí de Dios, ¿no?
por cuestiones de psicología social y de etcétera. Entonces empieza a cuestionar todo y ahora sí está en duda la existencia de Dios, ¿no? Así lo dejamos. Pero yo tenía muy arraigado toda la creencia de Dios, ¿no? O sea, toda mi vida, el seminario, ¿no? Entonces no es tan fácil en 5 años de carrera, ¿no? Con todo lo que más que cuestionara, dejarlo. Entonces, después de allí, quedé como en lo que ahora nos encanta etiquetar siempre, entonces lo que ahora etiquetamos como agnóstico, ¿no? Es decir, no dudo que exista Dios, pero tampoco lo puedo asegurar, entonces, ahí. Y en ese momento el sentimiento hacia Dios pues era, no sé, ¿no? Incluso trataba de no tocar el tema porque me preguntaban, oye, ¿sí qué crees? Y yo así como que no sabía incluso responderme a mí, lo dejé allí como ahí que quede, no puedo hablar sobre ese tema, me enfoqué en mi carrera y no se hablaba sobre el tema, simplemente pues estaba enfocado al 100% en mi carrera y en estudiar, bueno, trabajaba también, entonces tiempo no tenía para más cuestionamientos. Y ese periodo de agnosticismo, bueno, duró mucho tiempo, ¿no? Muchos años de mi vida, porque estuve ya después trabajando, no trabajé en algo dedicado a la psicología, también por muchas decisiones y circunstancias que, como digo, siempre fueron apareciendo en mi vida. Decidí quedarme en el negocio familiar, que es una taquería, y lo mismo, ¿no? También hay un proceso personal, emocional, de cuestionar muchas ideas de por qué estoy aquí, bueno. Y ese periodo empieza a cambiar hasta varios años después, muchos años después de estar trabajando, de estar ¿no? en esta maquinita social que nos tienen de generar dinero para después gastarlo en cosas, ¿no? Cuestiones hedónicas, ¿no? Pero siempre se mantuvo en mí ese cuestionar la vida, ese así. Pero bueno, en un momento me metí, me encharqué en corriente social, ¿no? Y a gusto, ¿no? Haciendo mis viajes anuales a la playa, que generalmente eran ahí, ¿no? Disfrutando de algunas cosas que me podía comprar, y ya, ¿no? Pero llega ese momento donde tenemos una cierta estabilidad, por llamarlo así, bueno, que a mí nunca me convenció del todo y sigo cuestionando y sigo cuestionando. Gracias a mi esposa, que ella empieza circunstancialmente a ver algunos videos, me dice, mira, ve este video. Y yo, toda esta situación esotérica, espiritual, ¿no? Así lo consideraba, esotérico, como pseudociencia. Entonces, bueno, le pongo atención y me llamaba la atención porque en veces hablaban que de Jesús y que de eso, y decía, bueno, buena explicación de, ¿no? Algunos pasajes de Jesús, de sus parábolas, y le daban otra explicación diferente, pero y de hecho, bueno, también sucedieron muchas cosas porque ya ahora entiendo todo, pero no lo entendía en su momento, de cómo incluso pasó mucho tiempo del primer video, lo dejé, ¿no? Y suceden otras cosas en mi vida, un accidente muy leve, no vale la pena ni siquiera contarlo porque a ojos de los demás es como esa insignificancia, pero para mí tuvo mucho sentido porque fue como, hey, despierta, ¿no? Hay algo más. Y sobre esa línea me fui, retomé lecturas de otro tipo, retomé podcasts de otro tipo, es decir, empecé a consumir cosas de otro tipo es lo que antes consideraba esotérico, espiritual y raro, y ¿no? Eso que pasaba por ahí las tiendas con inciensos y ¿no? Pero empiezo a decir, bueno, ¿no? Vamos a darle una oportunidad por algo, y ahí es donde empieza mi camino, ¿no? Y en este caminar
en este caminar, porque es un camino y no acaba, empezó, pero no sé cuándo acabará y no sé, bueno, espero que nunca, porque para mí ha sido maravilloso. Empiezo a entender muchísimas cosas que no había entendido, pero curiosamente una de las cosas que aprendí es que todo tenía un porqué y un para qué, ¿no? Y eso, incluso viendo en retrospectiva toda mi vida, fue como en el momento que cayó este insight, fue que dije, entendí todo, porque tuvo sentido mi vida de católico tradicional, mi vida de católico ya dentro de la pastoral, mi vida en el seminario, mi viaje a Estados Unidos, todo cobró sentido. Y vi que todo ese conocimiento, porque yo siempre me jactaba de adquirir mucho conocimiento y saber, ¿no? Y que me preguntaran y yo poder contestar y sentirme que sabía de muchas cosas, ¿no? Yo montado en mi ego totalmente. En un momento, viéndome vendiendo tacos, yo dije, bueno, pues todo eso quedó echado a la basura, ¿no? Porque pues, bueno, aquí estoy. Pero cuando inicio este camino me doy cuenta que todo tuvo sentido, porque le encontré significado a todo. Y esta imagen de Dios, ¿no? que había adquirido durante todos los años, la entendí, porque no es que toda la enseñanza que se dio estaba ahí porque es real, pero tenía otro sentido. Y yo creo que ya eso más bien lo voy a ir especificando después con varios videos, porque sí es muy extenso para no crear confusión, porque la forma como expresamos todo esto que hay dentro de nosotros es a través de palabras, y las palabras se confunden. Entonces se tiene que extender. Pero lo que sí les puedo decir es que esta imagen de Dios castigador, de Dios que tienes que cuidarte de Él porque te va a mandar a un lugar donde está muy mal, desapareció. Y entendí esa forma de Dios que siempre estuvo ahí, pero que no era lo que pensaba con mi cabeza. Y que, repito, con videos posteriores me gustaría invitarlos a tener como una invitación, porque curiosamente también el apego y el deseo de defender ideas y de pelear por ellas va desapareciendo poco a poco. Y este sentimiento que tuve siempre de insatisfacción, de imperfección, lo empiezo voy a ir con el camino a trabajar, ¿no? Y empieza a ser un camino donde me entiendo perfecto, no con el concepto de perfección del mundo, sino con otro concepto de perfección, ¿no? Con el concepto de perfección de que soy necesariamente lo que tengo que ser para experimentar esta experiencia llamada vida, ¿no? Y que la principal guía es dejar la báscula, es decir, la báscula, esta balanza en la que nosotros ponemos bueno o malo y calificamos la dualidad del mundo, y empiezo a dejar de juzgarme. Empiezo porque no he terminado, pero continúo por ese camino porque sé que es el que me lleva a esa aceptación de realmente quién soy y todo. Entonces, este es mi camino que me lleva al punto donde estoy ahora, que es mi primer video, que bueno, en realidad si buscan hay un primer video anterior que también fue curioso. Ese lo grabé un día que estaba haciendo actividad física en la barranca y dije, a ver, me llegaron las ideas y dije, bueno, no voy a sobrepensar como suelo hacer todas las cosas, sobrepensarlas. Y lo hice, ¿no? Y ya está, mandé el mensaje, pero también para mí fue, porque todo se trata de el aprendizaje hacia mí, ¿no? Y el compartir. Entonces, en ese trabajé varias cosas personales, y es lo mismo que estoy haciendo con este video que estoy lanzando el día de hoy.
Porque en el proceso de sentarme aquí enfrente de la cámara, parece muy sencillo y yo mismo lo juzgaba, ¿no? Cuando veía personas que subían videos y yo decía, uy, ¿eso qué hace así, no? Y siempre como sintiéndome como juez y calificando, uy, es que esto que dijo no lo hizo adecuadamente, uy, esto que, ¿no? Siempre juzgando. Y ese juicio obviamente no es nada más para los demás, sino era para mí. Entonces empiezo a hacer videos hace mucho tiempo, es decir, a tratar de hacer videos, y este juez sale, ¿no? Pero ahora es hacia mí, y curiosamente el juez hacia mí era más riguroso que con los demás, porque a los demás les daba permiso de algunas cosas, ¿no? Siempre juzgando su trabajo, pero les daba permiso, y para mí no. Y ya dijiste esto, y ya hiciste una muletilla, y ya dijiste esta palabra inadecuada. Entonces, pues con ese juez riguroso jamás lo iba a hacer. Pero todo es perfecto en el sentido de que al querer hacer este proyecto que estoy haciendo hoy, he aprendido muchísimo sobre mí y muchísimo sobre la vida, ¿no? Una de las cosas más importantes es sobre el miedo. Y aprendí como las facetas del miedo, ¿no? Del miedo que se disfraza de, es que no tengo el equipo suficiente, o es que hoy no tengo tiempo, es que hoy pasó esto, es que pasó lo otro. Y cuando admito que es miedo, porque no es otra cosa, es miedo disfrazado de diferentes cosas, lo empiezo a asimilar, porque así funcionan las cosas, y después haré otros videos hablando un poco más a profundidad sobre el miedo, ¿no? Entonces, admito que es miedo, y al admitir que es miedo empieza a hacerse la transformación, ¿no? También descubro que el miedo siempre se proyecta hacia el futuro, es decir, el miedo no existía en el momento que estaba grabando. Por ejemplo, ahorita no hay miedo, ¿no? Pero luego, al momento de estar grabando, también venía es que lo van a ver, es que lo van a juzgar, es que me van a decir esto, es que me van a decir aquello, ¿no? Entonces, obviamente, con tantas ideas y miedos, no hubo proyecto, ¿no? Y de eso estoy hablando hace meses. Ahora, podrán decir ustedes, ¿y ahora por qué sí? Bueno, ahora ¿por qué sí? Porque voy en este camino, ¿no? De aprendizajes, de autoconocimiento y de querer compartir. Y me llegó una frase, después les voy a explicar cómo llega, porque de repente empieza a hablar uno de cierta forma que para los jueces, ¿no? Yo me pongo en ese primer lugar porque era uno de los principales jueces. Se empieza a decir, pues cómo le llegan, ¿verdad? Por fax, por WhatsApp, o cómo le llegan, ¿no? Entonces me llega una frase que es: lo que se hace con el corazón no espera nada. Y esa frase fue la que para mí me tiene en este momento haciendo esto. Porque dije, la mente nunca va a tener suficiente, la mente siempre va a juzgar, la mente siempre va a estar ahí, ¿no? Tratando, como algunos de ustedes ahora están evaluando la forma que si se ve bien mi video, que si dije cosas correctas o incorrectas. Y me di cuenta que así como yo tenía ese juez, muchos lo tendrán, y nunca va a tener suficiente, siempre va a haber algún grado de imperfección, no. Y dije, bueno, lo voy a hacer no con la mente, lo voy a hacer con el corazón. Y el día de hoy estoy haciendo este proyecto aquí con el corazón, simplemente tratando de transmitir mi experiencia, mi vivencia, y ya está, compartir, simplemente compartir, para que no esperando ya nada, porque es decir, no espero nada, no espero que a alguien le sirva de algo, como en algún momento, es que a alguien le puede servir lo que yo sepa, ¿no? O alguien le puede ayudar porque a mí me ayudó lo que otros hicieron, etc., ¿no? Siempre la mente diciendo y dictando qué se tiene que hacer. El día de hoy decido hacer esto con el corazón totalmente, no esperando nada, solamente compartiendo, y ya está.